Reciban un cordial saludo. Nuestro tema de exposición es la Ley 401 y sus concordancias con la Constitución Política del Estado. Los integrantes del grupo somos Lady Acho, Paola Rosángela Aguilar, Davis Carrasco, Uri Chávez, Ingrid Chávez, Horacio Flores, Fabiola Jordán, Juan Casay y Carlos Ticona. Mi nombre es Fabiola Jordán. En primera instancia explicaremos, o más bien recordaremos, qué es un tratado internacional. Pues bueno, de acuerdo a la Convención de Viena, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Entonces, se puede definir un tratado como un convenio entre dos o más naciones o entre un Estado y un organismo internacional, en donde los involucrados adquieren un compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. El derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años. En el ámbito internacional ha pasado de ser derecho consuetudinario a ser derecho codificado, a partir de la celebración de las convenciones que se han adoptado en materia de tratados, como son 1. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 22 de mayo de 1969, 2. La Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados, del 23 de agosto de 1978, y 3. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, del 21 de marzo de 1986. Pasamos a exponer los antecedentes de la Ley 401. Esta ha sido redactada con base en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969, también llamado Tratado de los Tratados, que entró en vigencia en fecha 27 de enero de 1980. La Ley 401 de celebración de tratados se crea en consideración al artículo 258 de la Constitución Política del Estado, que señala que los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por ley. Se promulgó en fecha 18 de septiembre de 2013, bajo la presidencia de don Evo Morales Ayma. Cuenta con 73 artículos, 2 disposiciones adicionales y una disposición final. Como referencia mencionamos el Decreto Supremo 2476, reglamento a la Ley 401 de celebración de tratados, cuya necesidad se establece en la disposición final única de la Ley 401, que establece que el reglamento de dicha ley será aprobado mediante Decreto Supremo. Pasamos a analizar específicamente los artículos de la Ley 401 y también su concordancia con la Constitución Política del Estado. El primer artículo de la Ley 401 señala el objeto de la misma, que va en concordancia con el artículo 258 de la Constitución Política del Estado, para establecer el procedimiento de celebración de tratados internacionales. Es decir, crea un método habitual de manejar actividades futuras. Por eso la necesidad de una normativa con rango de ley, pues la materia afecta a las relaciones entre órganos constitucionales y entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, y regula también la producción y aplicación de normas jurídicas convencionales. El artículo 4 de la Ley 401 referencia los principios de tratados internacionales, que se basan en el artículo 255 de la Constitución Política del Estado. Los numerales 1 y 2 del parágrafo segundo de este artículo determinan que las negociaciones, suscripción y ratificación de cualquier tratado se regirán por 11 principios. Asimismo, estos principios se fundamentan en los principios del derecho internacional, como son los dos principios aplicables especialmente a tratados: el pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes, y el de buena fe, así como 2 artículos de la Convención de Viena, el artículo 18, que especifica la obligación de los estados que han firmado o manifestado su consentimiento
en obligarse por un tratado, de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. El artículo 53 también, que introduce el concepto de jus cogens, que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa. Pasamos la exposición al compañero Davis Carrasco. Gracias. Gracias, Fabiola. Buenas noches, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con la exposición de la Ley 401, que a través de su sexto artículo nos señala a la negociación, a la adopción, a la adhesión y a la autenticación de un texto, de un tratado. ¿Qué es la negociación? La negociación es el intercambio de conceptos, opiniones, a través de una discusión entre los representantes de los estados, cuyo objeto, este procedimiento tendrá el objeto de lograr el acuerdo entre las partes y así determinar las cláusulas que se estipularán en un texto. Ese texto será un instrumento internacional de un tratado. ¿Qué es la adopción? La adopción se refiere cuando los delegados o delegaciones acuerdan el texto, o sea, dan su visto bueno al texto ya estipulado. Este texto tendrá efectividad a través de la decisión de los 2/3 de los representantes que estén presentes en la formación de este texto, o a menos que exista una igualitaria mayoría en decidir aplicar una nueva regla o cláusula determinante. Así también el artículo 401, a través de su artículo séptimo, menciona que hay dos tipos de tratados: los tratados formales, los tratados abreviados. Los tratados formales, a diferencia de los abreviados, estos requerirán ratificación por el órgano legislativo, como también estos tratados se celebrarán en materias de derechos humanos, derechos comunitarios, aspectos limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural, acuerdos de carácter económico comercial y con otras materias que la Constitución política lo permita, como también lo permitan otra normativa vigente y que sea aplicable. Muchas gracias. Y para continuar, damos paso a mi compañera Ingrid Chávez. Mi nombre es Ingrid Chávez y voy a mencionarles sobre el artículo 9 de la Ley 401, que va a mencionar el procedimiento de la celebración de tratados formales. Estos tratados formales tienen inicio en el órgano ejecutivo, pasando por el legislativo para su respectiva verificación. El artículo 10 nos va a mencionar sobre los tratados abreviados.
estos tratados abreviados pasan por el órgano ejecutivo y ya no por el legislativo. ¿Por qué? Porque estos abreviados ya no necesitan la verificación ni la autenticación del órgano legislativo. En ese caso, estos tratados cobran vida con la sola firma. La sola firma hace que este tratado ya tenga vigor, ya hace que que pueda ser ya de total cumplimiento para la nación, para el Estado. El procedimiento para la celebración de estos tratados abreviados comprenderá los puntos de negociación, de adopción y autenticación de texto, perfeccionados a la sola firma y entrando en vigor desde la fecha en que se firmó el tratado. El capítulo 1 que menciona el enfoque de la representación del Estado. ¿Quiénes la pueden representar? Puede representar la vicepresidente o el vicepresidente del Estado juntamente con la presidenta o el presidente del Estado. También puede firmar la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. El capítulo 13, el artículo 13 diré, ¿quiénes pueden representar al país en esto de las firmas de los tratados internacionales? La puede firmar la presidenta o el presidente de la República. También puede firmar la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. También pueden firmar las jefes de las misiones diplomáticas, de las misiones especiales también. Obviamente tienen que ser refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir refrendados? Tiene que ser aprobados estos documentos, toda esta documentación. El artículo 14 menciona también sobre la otorgación de poderes, de plenos poderes. ¿Quién la puede otorgar estos plenos poderes? A los representantes. Lo puede hacer la presidenta o el presidente del Estado, también la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores, obviamente siempre refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a ver qué deben contener estos poderes. Debe señalar y especificar la labor que va a desempeñar aquel representante, ¿no? El artículo 16 también habla sobre la comunicación de estos actos. Una vez concluida dichas participaciones, deberán remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo relacionado en cuanto a la participación de estos actos internacionales. Si un representante va sin la acreditación suficiente, este contrato, esta firma, ya no tendría el efecto jurídico que se espera, a menos que sea confirmada por la presidenta o el presidente del Estado o la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. En este contexto voy a dar paso al siguiente participante. Muchas gracias. La negociación está establecida en los artículos 18 y artículo 27 de la Ley 407. Cuando hablamos de negociación, vamos a hablar sobre las competencias para la negociación. La negociación de los tratados constituye una competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde este ministerio es el encargado de dirigir, planear, coordinar y ejecutar lo que va a ser la política exterior y las relaciones diplomáticas en Bolivia. Actualmente, la ministra de Relaciones Exteriores es Carolina Ungarich, debiendo requerir la participación y el criterio favorable del ministerio o ministerios conforme sea la atribución de la materia. Cuando es el alcance de la negociación, ¿hasta dónde es? El alcance de la negociación va a estar dado por los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, que son elegidos por voto universal y ellos van a observar la negociación del tratado, el contenido y el alcance de la autorización otorgada. Las cláusulas relativas para la
solución de las controversias en tratados, en la negociación se exige que sea una solución pacífica. Los tratados que son para la solución de controversias legales deben respetar el principio de reciprocidad internacional y garantizar lo que es el debido proceso. Imparcialidad de los órganos en la decisión, que corresponden así como asumir y adoptar el principio de solución pacífica de los conflictos. La Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados tendrán la eficacia y serán reconocidos de conformidad a las disposiciones procesales nacionales que rijan la materia. Cuando hablamos de comercio exterior y régimen tributario, por ejemplo, está disponible en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado. Precisamente en el parágrafo 1 nos dice que constituye una competencia privativa a nivel central del Estado, el comercio exterior y el régimen aduanero en el intercambio de diferentes productos, servicios y bienes. Con uno o más países también en las regiones económicas esto se va a encargar ¿quién? El órgano ejecutivo, que debe observar el cumplimiento de las disposiciones relativas, coincide con la ejecutiva y las leyes que tienen que ser aplicadas. Esto va a representar a la nación y a sus relaciones una relación diplomática. ¿Y sostiene esto quién? Las Fuerzas Armadas, que aconsejan al respecto a la legislación, en la función del Estado, en la economía, obteniéndose en conformidad con las autoridades e instituciones competentes en el área. Diplomacia entre los pueblos. La diplomacia entre los pueblos prioriza el interés de la nación sobre los intereses de cualquier sector. En esto vamos a recabar a lo que es el medio ambiente, fronteras e integración. Cuando hablamos de medio ambiente, ningún tratado puede vulnerar sus riquezas o recursos naturales. En el artículo 347 de la Constitución Política del Estado nos habla que el Estado y la sociedad van a promover la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, donde esto va a ser evitar, mitigar, minimizar, remediar y reparar o resarcir los daños que ocasione en el medio ambiente. Cuando hablamos de fronteras, se considera una negociación en fronteras, según la disposición del artículo 163 de la Constitución, cuando se sale de la zona fronteriza, que son los 50 kilómetros. A partir de la línea de la frontera no podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer un título ni siquiera de aguas. Cuando hablamos de integración, es la negociación y suscripción de tratados relativos de la integración y de las normas derivativas del derecho comunitario. Como nos habla el artículo 267 de la Constitución Política del Estado, los representantes y los organismos que fueron elegidos por los organismos parlamentarios estarán emergentes en los procesos de integración y estos se elegirán sobre el sufragio universal. Ahora bien, de política marítima, se reafirma el derecho irrenunciable e imprescriptible del Estado plurinacional de Bolivia sobre el territorio que le dé un acceso soberano al Océano Pacífico. La gestión y ejecución de los recursos externos de donación y crédito público que establece en el artículo 232 de nuestra Constitución Política del Estado, establece que la administración pública se rige, entre otros, por los principios de competencia, eficacia, responsabilidad, calidad y resultados. Que en el número 22 del parágrafo 1 del artículo 298 nos dice tal cual el texto constitucional, que determinará la política económica y la planificación natural es competencia privativa y central del Estado, y que la deuda pública interna y externa es una competencia exclusiva del nivel del Estado plurinacional de Bolivia. Buenas tardes, doctor. Le habla Horacio Flores de Napa. Continuando con la exposición, vamos a seguir todavía con la elaboración de los tratados. Vamos a mencionar en el capítulo 3 la adopción, autenticación y firma a reserva de ratificación. Previamente voy a dar lectura al artículo 9 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, donde indica sobre la adopción, que es el acto oficial en que se establecen la forma y el contenido de un tratado. Por lo general, la adopción del texto de un tratado se efectúa por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración. Normalmente, los tratados negociados dentro de una organización internacional se adoptan mediante una resolución del órgano representativo de la organización,
cuya composición se corresponde más o menos con el número de estados que participarán en el tratado. Los tratados también se pueden adoptar en conferencias internacionales convocadas específicamente con el voto favorable de los 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. En el artículo 28, adopción de nuestra ley 401, indica que el representante del Estado Plurinacional de Bolivia asentirá la redacción en señal de adopción del tratado y lo autenticará mediante su rúbrica o firma cuando el acta final de la conferencia internacional figure en dicho texto. Pasamos al artículo 29, autenticación, pero previamente también vamos a dar una lectura al artículo 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La autenticación es el procedimiento por el cual se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado una vez que un tratado ha sido autenticado. Los estados no pueden cambiar unilateralmente las disposiciones, si los estados participantes en la elaboración del tratado no han convenido un procedimiento para la autenticación. El tratado será autenticado mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos estados en el texto. En el artículo 29, autenticación de nuestra ley 401, se divide en 3 parágrafos, donde indica en el primero, en el inciso A, mediante el procedimiento que se prescriba en el tratado o que convenga a los estados que participaron en su elaboración. Inciso B, a falta de procedimiento, firma ad referendum o la rúbrica impresa por los representantes de los estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Son incisos que mencionan sobre la autenticación o cómo ocurre. En el parágrafo 2 indica, en el caso de la firma sujeta a ratificación se debe negociar un tratado cuya obligatoriedad también se sujeta a su ratificación. Y en el parágrafo 3, en el caso de firma ad referendum se debe negociar un tratado cuya obligatoriedad sea pendiente del resultado del referendo a ser sometido el texto del tratado. Bueno, ya hemos tenido la experiencia de tener un referéndum anteriormente, entonces es la misma vía en relación al parágrafo 3. Pero para el parágrafo 2 aclararemos lo que significa la ratificación. En el artículo 2, parágrafo 1, inciso B, en el artículo 14, parágrafo 1 y en el artículo 16 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, indica que la ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado, siempre que las partes la hayan acordado como la manera de expresar su consentimiento. En el caso de los tratados bilaterales, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En el caso de los tratados multilaterales, el procedimiento normal consiste en que el depositario recoja las ratificaciones de todos los estados y mantengan a todas las partes al corriente de la situación. La necesidad de firma sujeta a ratificación concede a los estados el tiempo necesario para lograr la aprobación del tratado en el plano nacional y para adoptar la legislación necesaria para la aplicación interna del tratado. Desde ya hemos visto dentro de la autenticación principalmente 3 formas: por el procedimiento, por la firma sujeta a ratificación y por la firma ad referendum. Pero también tenemos que aclarar donde dice que la firma está supeditada a ratificación, aceptación o aprobación, no establecería el consentimiento a obligarse, si constituye no obstante un medio de autentificar el tratado y expresa voluntad del Estado signatario de seguir con el procedimiento cuyo fin es la conclusión del tratado. La firma otorga al Estado calidad para ratificar, aceptar o aprobar y también crea la obligación de abstenerse de buena fe de actos en virtud de los cuales se frustran el objeto y el fin del tratado. Aquí terminaríamos con la elaboración de los tratados y pasaríamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, continuando con la exposición, ahora nos toca ver el título 3, Perfeccionamiento de los tratados, capítulo 1, Consentimiento. Vamos a dar lectura al artículo 30, Consentimiento, de nuestra Ley 401. El consentimiento del Estado Plurinacional de Bolivia para obligarse por un tratado se manifestará de conformidad al instrumento legal negociado a través del intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación. La aceptación, la aprobación o la adhesión mediante las cuales se notifique formalmente la ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente se emitirá el respectivo instrumento de la ratificación. Se hace mención también en el artículo 31 del consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma, en el artículo 32 mediante el canje de instrumentos que constituye un tratado, en el artículo 33 mediante la ratificación y en el artículo 34 mediante la adhesión. Se tiene conocimiento que hay 4 fases o etapas de la celebración de los tratados internacionales. 1. El otorgamiento de los plenos poderes. 2. La negociación. 3. La manifestación del consentimiento. Desde luego esta de forma plena y de forma incompleta. Y 4. La entrada en vigor. ¿El consentimiento de qué manera puede manifestarse? Ya lo hemos dicho, de forma plena sobre el conjunto del tratado. Este consentimiento pleno puede manifestarse de varias formas. La ratificación equivale a aprobación o más exactamente confirmación. No obstante, es importante distinguir la ratificación o autorización del Parlamento, que es un acto de derecho interno, de la ratificación internacional del tratado como forma de manifestación del consentimiento. Otras formas de manifestación del consentimiento, según el artículo 11 del Convenio de Viena, son la firma, el canje de instrumentos que construye un tratado, la aceptación, la aprobación, la adhesión o cualquier otra forma que se hubiere convenido. Y la otra forma, que sería de forma incompleta, con reservas, ¿no? La reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte de un tratado formulada en el momento de su firma, de su ratificación o de su adhesión, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado. Ya se hizo hasta este momento una relación entre la Ley 401 y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Y dentro de nuestra Constitución Política del Estado, también se hace referencia en el título número 8, Relaciones Internacionales, Fronteras, Integración y Reivindicación Marítima, capítulo 1, Relaciones Internacionales, desde el artículo 255 hasta el artículo 260, donde se habla sobre la negociación, la suscripción, la ratificación de tratados internacionales. Es así entonces que termina mi participación y le doy a mi compañera continuar con el consentimiento. Artículo 35. Procedimiento posterior a la adhesión. Cuando un tratado afecta atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara el anteproyecto para su ratificación. Una vez que la Asamblea Plurinacional ratifica, el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara el instrumento de adhesión al tratado. El contenido del instrumento de adhesión debe contener el texto de las aclaraciones, así como las objeciones presentadas por otros estados. Artículo 37. La ratificación. Cuando un tratado por materia u objetos requiere ratificación, debe estar mencionado en el texto requisito de ratificación. De no hacerlo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores que debe actuar conforme a normativa legal constitucional vigente.
La firma será a reserva de ratificación. Los requisitos para la ratificación son una copia autorizada del tratado, cualquier documento anexo al tratado, las reservas que proponga formular, la indicación de la firma y fecha del tratado. Artículo 39. Los procedimientos. Si por materia u objeto se requiere ratificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores preparará el anteproyecto de ley de ratificación para presentarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Conforme a norma de organización del órgano ejecutivo. Una vez publicada la ley de ratificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestiona la remisión del respectivo anteproyecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores adoptará las medidas pertinentes para el envío o el canje del instrumento de ratificación. El contenido del instrumento de ratificación es el texto de las reservas o aclaraciones y las objeciones presentadas. También se menciona que en el artículo 41 que debe haber un control previo de constitucionalidad en la ratificación de un tratado. Este se someterá al procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional. Conforme al referendo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, requerirán aprobación mediante referéndum vinculante, popular vinculante, previo a la ratificación de los tratados internacionales. Los siguientes tratados: cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural, cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración. Si el referendo es positivo a favor de un tratado, se remite a la Asamblea Plurinacional para su ratificación y ser incluido como parte del ordenamiento jurídico interno. Si es negativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede renegociar o archivar si fuera el caso. Los referéndums serán cubiertos con fondos del Tesoro General de la Nación. En el caso del referendo popular vinculante previo a la ratificación solicitada por iniciativa popular o por representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aplicará el procedimiento aplicado por la ley del órgano electoral y de conformidad al artículo 259, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. La suspensión de plazos para la ratificación indica que el anuncio de convocatoria se suspenderá por el plazo que demande los trámites del mismo. Consulta de constitucionalidad. Conforme al procedimiento de la ley del órgano electoral, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad o no de los tratados. Dando continuidad a la exposición de la Ley 401, mi nombre es Carlos Rodrigo Ticona Laura. Voy a hablar respecto a la figura de referéndum, así como también a la figura de reserva. Referéndum, establecido en los artículos 42 al 46 de la Ley 401, nos va a mencionar que es ese procedimiento jurídico por el cual se va a someter a voto popular a una determinada población respecto a un tema de interés del Estado. En lo que concierne en la materia, vamos a mencionar los artículos 42 y 43 de la Ley 401, así como también su concordancia con los artículos 257 y 259 de la Constitución Política del Estado. Los tratados ratificados van a tener el rango de ley, así como también nos va a mencionar que se va a necesitar un referéndum popular vinculante previo a la ratificación del mismo, establecido en el parágrafo segundo del artículo 257 en determinados asuntos, como es cuestiones limítrofes, la integración monetaria,
como también una integración económica estructural, mismos que de una u otra manera van a afectar el sistema en el que se desenvuelve una determinada sociedad. De acuerdo al artículo 45 de la Ley 401, también nos va a mencionar respecto a la consulta de constitucionalidad, que va a estar previsto en la Ley de Régimen Electoral, y el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar previamente al referéndum para así mencionarnos y establecernos cuáles son los alcances del tratado internacional a ratificar y cuál sería su afectación en caso de que existiera y que fuere en contra de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Figura de reserva. Establecidos en los artículos 47 al 52 de la Ley 401. ¿Y qué nos va a establecer o qué vamos a entender por reserva? De acuerdo a la Ley 401, el artículo 6 establece el principio de reserva, que es entendida como aquel que en el momento de la celebración de un tratado internacional se cumplen dos fases. La primera, que va a ser el secreto diplomático, y la segunda, que va a ser la debida toma de reservas para la ratificación, aprobación, adopción de un tratado internacional, que van a ser en beneficios de un país o de un estado. ¿Y cómo entendemos aquello? Entendemos como la capacidad negociadora y flexibilizadora de un Estado soberano en la ratificación de un pensamiento internacional respecto al pensamiento jurídico interno de un país o de un Estado. ¿Quiénes pueden suscribir la reserva? De acuerdo a lo que nos establece el artículo 14 del Decreto Supremo 2476, que va a viabilizar la Ley 401, nos va a mencionar en su parágrafo primero que los que tienen la potestad de ejecutar una reserva van a ser presidentes o presidentas del Estado Plurinacional de Bolivia, así como también los ministros o ministras de Relaciones Exteriores, como también los jefes o jefas de misiones. ¿Y qué va a contener esta reserva? Según lo que nos establece el mismo artículo, nos va a mencionar que mínimamente debe estar anexada con el Tratado Internacional y tiene que cumplir con el causal de la reserva mínimamente bien esclarecido, así como también la firma del representante o quien está aprobando esta reserva, como también debe tener la fecha de suscripción y demás causales establecidos en el mismo tratado internacional. Mi nombre es Lady Acho Hilari y yo voy a explicar del artículo 51 de la Ley 401. El artículo 51 nos habla de la aplicación provisional. Nos dice que el órgano ejecutivo podrá exigir el cumplimiento provisional de las obligaciones de un tratado, aunque no fuera completada su ratificación, aceptación o aprobación en la esfera internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia podrá concluir o terminar unilateralmente la aplicación provisional, a menos que el propio tratado o el mismo tratado no se lo permita. Artículo 52. Entrada en vigor. Cuando un tratado no especifica una fecha, se presume su vigencia cuando los estados negociadores consistieron en obligarse. Los tratados pueden entrar en vigor cuando cierto número de estados hayan depositado instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación, o cuando cierto porcentaje de estados depositen instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación, o cuando haya transcurrido el tiempo especificado posterior a que cierto número de estados depositaran instrumentos de ratificación. Artículo 53. Entrada en vigor provisional. El Estado Plurinacional de Bolivia podrá adherirse a estos planteando su disponibilidad de cumplir las obligaciones derivadas del mismo. Artículo 54. Interpretación. Los tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. Artículo 55. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. Cuando un tratado fuera autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada uno de los idiomas. Declaraciones interpretativas.
Al fin de armonizar su derecho interno con las disposiciones de un tratado, el Estado plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá formular declaraciones interpretativas siempre que no tengan por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos. Artículo 57. Declaraciones facultativas y obligatorias. La formulación de las declaraciones facultativas y obligatorias podrán ser firmadas por la presidenta o el presidente, o la ministra o ministro de Relaciones Exteriores, o un servidor público que cuente con sus respectivos poderes. Artículo 58. Formulación y objeción de las declaraciones interpretativas. El Estado plurinacional de Bolivia se someterá al régimen de formulación en los tratados que suscriba, velando por los intereses nacionales. Las declaraciones interpretativas que no correspondan a los intereses del Estado podrán modificarse en cualquier momento por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ley 401, artículo 59. Disposiciones de derecho interno relativas a la competencia para celebrar tratados. Si el Estado plurinacional de Bolivia identifica y comprueba que uno de sus representantes está obligando a un tratado al país en violación de la Constitución Política del Estado y normas vigentes, se podrá alegar un vicio de consentimiento. El artículo 60. Restricciones específicas de los plenos poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Menciona que si un representante del Estado plurinacional de Bolivia obliga a un tratado restringiendo específicamente, esto ya no se va a alegar, simplemente se lo va a manifestar y se va a generar responsabilidades contra este representante. El artículo 61, error, dolo, coacción y corrupción de sus representantes. El Estado plurinacional de Bolivia podrá alegar error, dolo, coacción y corrupción de sus representantes siempre y cuando sean notificados tanto las partes de los tratados. Enmienda y modificación de tratados. Artículo 62. El texto de un tratado puede enmendarse de conformidad con las disposiciones que contenga el mismo tratado. Si el tratado no especifica ningún procedimiento de enmienda, el Estado plurinacional de Bolivia entiende que las partes se encuentran facultadas para negociar un nuevo tratado o acuerdo que enmiende el instrumento internacional vigente. Artículo 63. Propuesta de enmienda. El Ministerio de Relaciones Exteriores y competentes podrán plantear propuestas de enmiendas necesarias a los tratados en vigor. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a encargar de la tramitación de enmiendas propuestas conforme a los procedimientos establecidos en los tratados respectivos y en derecho internacional. El Estado plurinacional de Bolivia se someterá al procedimiento establecido en la presente ley: propuesta, ratificación, aceptación y aprobación de enmiendas, según los tratados que suscriban, velando por sus intereses. Artículo 64. Acuerdos para modificar tratados únicamente entre partes. Si el Estado plurinacional de Bolivia forma parte de un tratado multilateral, podrá celebrar con una o más partes el mismo un acuerdo que permita su modificación únicamente en sus relaciones mutuas. Si uno de los países involucrados no pudiese estar presente, deberá ser notificado. Asimismo, los demás deberán presentar su intención para realizar este nuevo acuerdo y mostrando las modificaciones del tratado que se pretende realizar. Suspensión de la aplicación
de los tratados. Artículo 65. Suspensión. La aplicación de un tratado puede suspenderse respecto a todas las partes o una determinada, conforme por disposición del tratado. Este será finalizado por uno de los artículos o uno de los referentes de este tratado, conforme las disposiciones de la presente ley. Si es que se encuentra algún vicio de consentimiento en este tratado, la Constitución Política del Estado y la presente ley podrán dar finalidad o podrán poner la suspensión de este tratado. En cualquier momento, por consentimiento de las partes. Si todas las partes de un tratado están de acuerdo con finalizar esto, podrán dar finalidad al tratado. Artículo 66. Suspensión por acuerdo entre algunas de las partes. Si el Estado Plurinacional de Bolivia u otros estados partes de un tratado multilateral pueden celebrar un acuerdo con el objeto de suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente o definitivamente entre sus relaciones mutuas. La posibilidad de suspensión se puede hallar en el mismo tratado. Asimismo, se tiene que observar que en el mismo tratado no se encuentre la prohibición de esta misma suspensión, salvo en el caso previsto en el inciso A, parágrafo 1, si el tratado dispone lo contrario. Las partes interesadas deberán modificar y notificar a las partes con esta modificación. Artículo 67. Otras causas para la terminación o suspensión. Se considera que un tratado concluye si todas las partes lo consideran íntegro, celebrando posteriormente un tratado manifestando lo mismo. Otra causa para la terminación o suspensión es la violación grave de un tratado por una de las partes. Este faculta que el Estado Plurinacional de Bolivia alegue la violación del mismo como causa para concluirlo o para suspender su aplicación total o parcialmente. El Estado Plurinacional de Bolivia puede alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para su terminación o retirarse del mismo. Esto no implica que ingrese a las relaciones jurídicas de los países. Mi nombre es Juan Casey Janco. Ahora conoceremos cómo terminan los tratados internacionales. Un tratado internacional en el marco de la Ley 401 puede terminar por el consentimiento de las partes, por cumplimiento del objeto. También puede terminar por cumplimiento de los plazos que se han estipulado en el tratado, también por denuncia o retiro. Por otro lado, también un tratado multilateral, ¿cómo puede terminar? Puede terminar en cualquier momento por consentimiento de las partes, después de consultar a los demás estados, por denuncia o retiro. También explicaremos en qué consiste denuncia o retiro. En el marco siempre de la Ley 401, en el caso de Bolivia, ¿cómo puede retirarse de un tratado o denunciarlo? Puede denunciar en el marco de la disposición del tratado que permitan el retiro o la denuncia. Puede ser también por otro lado con el consentimiento de todas las partes, después de consultar a todos los estados contratantes. O también que el tratado contradiga los intereses del Estado plurinacional en el marco de la Constitución Política del Estado. También debemos tocar la aprobación de la denuncia por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La denuncia de los tratados internacionales debe cumplir los procedimientos establecidos en el propio instrumento internacional, también las normas generales del derecho internacional, los procedimientos que se han establecido también por otro lado en la Constitución Política del Estado y también en la Ley 401 para su ratificación. La denuncia de los tratados internacionales
deberá aprobarse por la Asamblea Plurinacional antes de ejecución por la Presidenta o el Presidente. También por la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasa con las denuncias de tratados anteriores a la entrada de vigor o vigencia de la Constitución Política del Estado? Bueno, en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados anteriores a la promulgación que no lo contradigan, en este caso serán mantenidos en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Bueno, en este aspecto también corresponde al órgano ejecutivo denunciar y renegociar los tratados internacionales suscritos, ratificados o a los que Bolivia adhiere con anterioridad al 7 de febrero de 2009, que sean contrarios a la Constitución Política del Estado, previa evaluación técnica jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y en coordinación con las entidades públicas competentes. También tenemos que tomar en cuenta los procedimientos que cumple el órgano legislativo. Los proyectos de ley para la ratificación y tratados en este aspecto serán remitidos al órgano legislativo, adjuntando obviamente todos los requisitos y antecedentes establecidos en el artículo 38 de la Ley 401, conforme a los procedimientos establecidos en el órgano ejecutivo. Una vez que los proyectos de ratificación sean de conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, someterán al procedimiento y los reglamentos que tienen estas instituciones. También, por otro lado, tiene que haber el registro correspondiente. Todo tratado celebrado por el Estado Plurinacional de Bolivia, después de su publicación, debe ser registrado en este aspecto y también será custodiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un archivo histórico especial y una vez que sea publicada en Gaceta Oficial. Bueno, también tocaremos otro aspecto. En este aspecto, por ejemplo, el artículo 298, numeral 5, reconoce a la política exterior como una competencia privativa del nivel central del Estado. Se deberá elaborar la norma que regule el funcionamiento internacional de las entidades territoriales autónomas conforme que establece el artículo 298, parágrafo 5 de la Constitución Política del Estado. También en el marco en este aspecto también por otro lado, para las celebraciones de tratados interinstitucionales o acuerdos interinstitucionales, indica también que las entidades territoriales autónomas son los que suscriben los acuerdos interinstitucionales. Las entidades territoriales también autónomas comunicarán al Ministerio de Relaciones Exteriores todas las negociaciones que sean necesarias previas a la suscripción de los acuerdos interinstitucionales. Bueno, ese aspecto nos indica en estos procedimientos para terminación, para también denuncia, retiro, para aprobación también de la denuncia y también para tratar los temas anteriores a la Constitución Política del Estado o los acuerdos celebrados anteriores a la Constitución Política del Estado y también los procedimientos para ratificación, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias.